Gloria a Dios, el Señor Jesús es todo para nosotros. Esta noche continuamos con la segunda exposición de la palabra del Señor de estas 3 noches de oración y poder. El pastor Marvin Gómez está compartiendo la palabra del Señor. El pastor ha tenido un largo andar dentro de la iglesia, ahora está como uno de los líderes de nuestra iglesia, en nuestra organización, y además de ser pastor, él también es un administrador de nuestra iglesia, trabaja dirigiendo el departamento de jóvenes de nuestra iglesia y también capellanía en nuestra iglesia. Agradecemos al pastor y a su esposa que está entre el medio de nosotros, la hermana Esther Fley, quien también es una líder de nuestra iglesia con los niños, Ministerio Infantil, Ministerio de la Mujer, y nos da mucho gusto que estén con nosotros estos días. Pastor Marvin Gómez, bienvenido, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Pastor Hernández. Buenas noches, mis hermanos y amigos. Un saludo cordial, muy especial para cada uno de ustedes y de forma especial también para todos aquellos que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas en YouTube, Facebook Live, los que nos siguen en Zoom y todos nuestros hermanos y amigos que han sido invitados también. El motivo de este programa tan especial, en el cual varios distritos de la Iglesia Adventista acá en San José se han unido, es justamente para compartir la palabra de Dios y dar seguimiento a lo que Jesús nos mandó, ir y predicar el Evangelio. Anoche estuvimos estudiando una experiencia basada en 1 Samuel capítulo 1 hasta el 4, donde vimos la gran necesidad de la palabra, de volver a la palabra. Esta mañana con los hermanos acá en Atillo, estuvimos estudiando también la necesidad de ser alimentados por la palabra, la necesidad de ir a Jesús y cada mañana dedicar nuestros pensamientos, nuestra vida para ser alimentados de la palabra de Dios. Y en esta noche vamos a hablar una vez más acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Su servidor ha trabajado en el departamento de educación, en lo que es los procesos de evaluaciones, visitas administrativas y ayudar como asesor en los centros educativos dirigidos por la Iglesia Adventista en nuestra unión, tanto acá en Costa Rica como los que tenemos en Nicaragua. Y hay una materia muy interesante que todos nuestros maestros adventistas tienen que llevar dentro de la denominada componente denominacional. Y una de esas materias tiene que ver con la integración de la fe. Y es interesante, porque a través de la integración de la fe uno llega a descubrir que en la Biblia habla de matemática. En la Biblia encontramos matemáticas, pero no es un libro de matemáticas. Encontramos historia, pero no es un libro de historia. De igual manera, se refiere a la geografía y tantas otras ciencias que encontramos en la Biblia, pero no es un libro de geografía, no es un texto de matemática, no es un texto de idiomas. La Biblia es mucho más que eso, es la palabra de Dios. ¿Y de qué habla la Biblia? ¿Cuál es el mensaje central que encontramos en ella? Y para ello quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Un texto conocido y probablemente muchos lo puedan repetir de memoria. Pero vamos a iniciar poniendo la base principal del mensaje. San Juan, capítulo 5, versículo 39, las palabras de Jesús cuando dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí es cierto, hace un momento mencionaba
que en la Biblia vamos a encontrar historia, geografía, vamos a encontrar arqueología, matemática, lengua, literatura y tantas otras cosas más. Sin embargo, no es el mensaje central de las Escrituras. El mensaje es el que encontramos en el versículo 39. ¿Por qué razón hemos de escudriñarla? ¿Por qué razón tenemos que volver a la Biblia, ir a la palabra de Dios? Porque ella nos habla de un personaje central a través de toda la historia. El personaje central de la Biblia es que da testimonio de Jesucristo. Así que mis amigos y hermanos, cada vez que tenemos el privilegio de ir a la palabra de Dios, de quien está hablando es de Jesús. Y de hecho se ha escrito tanto de la vida y la historia de Jesús. Hay miles y miles de libros. Es que Jesús es el personaje central que encontramos desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Los 66 libros presentan con claridad meridiana el testimonio de lo que es Jesucristo. Jesús ha inspirado los cantos más bellos a través de la historia. Es que Jesús ha inspirado a los artistas para hacer las pinturas más bellas en honor a Jesús. Es que Jesús ha inspirado que se escriban miles y miles de libros salidos de las imprentas que hablan de Jesús. Es que Jesús es todo cuanto necesitamos. Hay una poesía muy linda con el cual yo quiero compartir en esta ocasión. Lleva por título Jesús y dice así: Jesús, la sola mención de su nombre puede calmar la tormenta, sanar al doliente, resucitar a los muertos. Ante el nombre de Jesús he visto ablandarse a hombres endurecidos por el pecado, y cómo ha vuelto los ojos y la esperanza a un niño angustiado. He oído a una madre repetir suavemente el nombre de Jesús junto al lecho de un niño afiebrado, y he visto calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre se alejaba. He estado junto a un santo agonizando, que en sus últimos instantes de su vida terrenal susurraba el nombre más dulce de todos, el nombre de Jesús, que en esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal se valía de su último grano de energía para susurrar el nombre más dulce, Jesús. Sí, Jesús. Emperadores han tratado de destruirlo, filosofías han procurado extirparlo, tiranos han intentado borrarlo de la faz de la existencia con la sangre de aquellos que le invocaban. Sin embargo, todavía permanece. Y llegará ese gran día final, cuando toda voz de la raza de Adán se elevarán para formar un grandioso coro que proclamen el nombre de Jesús. Porque ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No fue mera casualidad lo que en aquella noche tan distante un ángel le dijera a una virgen: y llamarás a su nombre Jesús. Sí, Jesús. Es que hay un encanto tan especial, tan dulce en ese nombre, el nombre de Jesús. Amigos y hermanos, qué maravilloso es que el nombre de Jesús está presente en todas las Escrituras. Así que cuando nuestros amigos toman la decisión de estudiar la Biblia, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar la Biblia, con quien nos vamos a encontrar es con el Dios de la Biblia. Por eso en esta ocasión queremos invitarte también que si queremos tener esa experiencia personal con ese Dios que nos ama de manera extraordinaria,
tú puedas escribir allí en el chat: yo quiero encontrarme con Jesús y quiero estudiar su palabra. Hay cientos y cientos de personas que están dispuestos a compartir a ese Jesús maravilloso. Y te invito para que tú también puedas descubrirlo mediante la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y las Escrituras nos dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Es que hay un encanto tan especial, tan dulce en el nombre de Jesús. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a hacer una referencia de 4 cosas extraordinarias que encontramos en la Biblia. Y para eso quiero invitarles para que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, a partir del versículo 35. Y después vamos a hacer un recorrido breve por el capítulo 5 de San Marcos. Sin embargo, he decidido escoger esta porción bíblica, a pesar de que Mateo también la presenta y Lucas también presenta la misma experiencia. Estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son denominados los evangelios sinópticos por el contenido que encontramos en ello. Sin embargo, Marcos le da un sabor muy especial por la unión y por el uso de palabras similares en cada uno de estos eventos. Y hoy vamos a estudiar cómo Jesús es todo para nosotros, todo cuanto necesitamos, todo lo que necesitamos, porque Jesús está en los momentos cuando estamos tristes. Jesús se encuentra en nuestra vida en los momentos cuando estamos deprimidos, cuando estamos angustiados, cuando estamos desahuciados. Por eso, mis hermanos, el personaje central en todas las Escrituras es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. No vamos a leer todo el episodio bíblico por el tiempo, pero para que podamos conectarnos justamente con este mensaje. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También habían otras barcas. Así que en ese momento Jesús viaja con sus discípulos y por el lago de Genezaret, o el mar de Galilea como es conocido, o también el mar de Tiberíades, es el mismo. Así que Jesús se embarca con sus discípulos, pero él estaba cansado. La Biblia presenta de que él como hombre, aunque Dios tomó totalmente la naturaleza como hombre, él se cansaba también. Y ahora Jesús dormía plácidamente en la popa del barco, en la proa del barco. Y mientras descansaba, los discípulos iban tranquilos en esa noche sobre el mar de Galilea. ¿Se imaginan ustedes la luz de la luna que dibujaba un caminito ahí por el mar? Y todo era tranquilo y había quietud. Sin embargo, dice el versículo 38, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, tranquilo. Pero cuando menos los esperaban, se desató una terrible tormenta. De tal manera que aquel barquito, que era conducido por hombres experimentados, recuerdan ustedes que varios de ellos eran pescadores, hombres que estaban acostumbrados al mar, en un momento vacilaron y lucharon con fuerzas humanas. Sin embargo, en el ajetreo de la lucha de la fuerza humana, se olvidaron de aquel que iba con ellos en el barco. Pero Jesús iba durmiendo tranquilo, mientras los demás estaban angustiados frente a la tormenta. Es que, mis hermanos, no hay nada que angustie a Dios. No hay nada que preocupe a Dios, porque para Él todas las cosas son imposibles. Para Él todas las cosas no son imposibles. Para Él todas las cosas son posibles por el poder de Dios. Es que Dios no huye de los desastres, Dios no huye de los problemas, Dios no huye de las tormentas.
ahí está con nosotros, fiel a su promesa, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que los discípulos de repente habían olvidado. Sin embargo, este libro lindo del deseado de toda la gente nos dice que un relámpago iluminó el cielo y en ese momento pudieron ver el rostro de Jesús que iba con ellos. Y en su clamor, en su desesperación, dice el versículo 39 o 38 ahora, ellos acuden y dice: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Tratemos de pensar cómo se despertó Jesús. Lo más tranquilo. Vio la tormenta. Y frente a la tormenta, Jesús dijo: calla, enmudece. ¿Saben lo que hizo Jesús? Amordazó la tormenta, controló la tormenta, obligó a la tormenta a guardar silencio. Y frente a la palabra de Jesucristo, la tormenta se calmó, porque para Él no hay nada imposible. Pero ¿cómo estaban los discípulos? Verso 41. Dice el versículo 41, entonces sintieron ¿qué? Gran temor. ¿Has tenido miedo en la vida? Yo creo que todos hemos experimentado ese sentimiento de miedo desde que entró el pecado en este mundo. Sin embargo, frente a la palabra de Jesús, la tormenta cesó. Amigos y hermanos, en primer lugar aprendemos de esta experiencia bíblica que Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Amén. Óigame, qué lindo. Notan que frente a la naturaleza, la reacción humana es sentir miedo. Pero frente a la tormenta, la palabra de Jesús, con la palabra de Jesús, la tormenta se somete, porque para Él no hay nada imposible. Y entonces cuando vamos a la Biblia, ¿con quién es que nos vamos a encontrar nosotros? ¿Con quién? Con ese Dios que para Él no hay nada imposible, con ese Dios que tiene poder sobre la tormenta, poder sobre los fenómenos naturales, poder sobre aquello que nos angustia, que nos preocupa, poder sobre aquello que causa heridas en nuestra vida y nos devuelve la esperanza. Gloria a Dios. Así que en primer lugar, mis amigos, Él tiene poder sobre los poderes de la naturaleza. Vamos al capítulo 5 ahora. Los discípulos no se habían todavía terminado de recuperar, todavía estaban ansiosos, y cuando llegan al otro lado, dice capítulo 5, versículo 1, llegan a la región de los Gadarenos. Era una región que no era de judíos. Y cuando llegan allí, porque Jesús tenía una misión muy especial, inmediatamente sucede algo más. No habían terminado de recuperarse cuando llegan y encuentran otro cuadro, un cuadro difícil para ellos. Dice el versículo 2 que cuando salieron de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Imagínense ustedes. A veces pasa en la vida nuestra, ¿verdad? Que no hemos terminado de liberarnos de una situación cuando nos asalta otra. Sin embargo, en ese momento también Dios tiene respuesta para nuestra vida, mis hermanos. Pero Jesús, en medio de esa situación, iba con ellos también. El texto bíblico dice que salió un hombre endemoniado de los sepulcros, vivía allí en el cementerio, de tal manera que los pobladores de Gadara lo tomaban con cadenas, pero el poder de este hombre endemoniado era tan fuerte, los demonios lo habían sujetado, lo habían dominado, que reventaba las cadenas. Y el versículo 4 dice: nadie lo podía dominar. Es que, mis hermanos, las fuerzas humanas no pueden dominar el poder de Satanás. Las fuerzas humanas. Pero hay alguien más fuerte todavía que sí puede dominar la fuerza de Satanás, y es el poder de Jesucristo. Es Jesús quien está presente en todas las escrituras. Y en ese momento, aquel hombre, bajo los efectos del demonio, en el versículo 9, cuando Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión me llamo. ¿Y saben por qué se llamaba Legión? Porque
La legión era una cohorte de soldados romanos que más o menos andaba por cerca de 6,000 soldados. ¿Se imaginan el poder de este hombre? El poder de un demonio. Pero mis hermanos y amigos y todos los que nos están siguiendo, en ese momento, ante la palabra de Jesús, los demonios fueron expulsados y el hombre encontró paz para vivir. Amén. Ok. Ante la palabra de Jesús, la naturaleza se calmó. Ante la palabra de Jesús, ahora los demonios salen de este hombre. ¿Hay algo imposible para Dios entonces? No, mis hermanos. En segundo lugar, encontramos en las Escrituras que Él tiene poder sobre los poderes de los demonios. Y aunque Satanás es poderoso, Cristo es mucho más poderoso, porque para Él no hay nada que sea imposible. Gloria a Dios. Así que en primer lugar, ¿qué aprendemos de las Escrituras en la vida de Jesús en estos milagros? En primer lugar, que Él tiene poder sobre la naturaleza. Número 2, ahora Él tiene poder ¿sobre qué? Sobre los demonios. Ahora, mis hermanos, les pregunto, ¿hay algo que sea imposible para Dios? No, en el mundo no hay nada imposible. Lo que existen somos personas incapaces, pero con Dios todo es posible. Pero ¿cuál fue la actitud de los gadarenos al ver que aquel hombre estaba en su cabal juicio? Leemos el versículo 15 y vean ustedes la actitud de aquellas personas cuando vieron a aquel hombre tranquilo, sereno, que estaba dispuesto a seguir a Jesús. Pero dice el versículo 15, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había detenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y los que vieron el milagro, ¿qué sintieron? ¿Qué tuvieron? Miedo. Los discípulos allá en el mar de Galilea, después que la tormenta había sido calmada, ¿tuvieron qué? Miedo. Y ahora estos, al ver el milagro, ¿tuvieron qué cosa? Miedo. Es que bien, nosotros los seres humanos somos tan complicados. Pero ¿saben qué? Frente a nuestros temores, Dios nos infunde vida, aún en los casos que son sin esperanza, humanamente hablando. Es que Dios cumple sus promesas aún en los peores momentos. Dios cumple sus promesas aún cuando el ser humano pierde la esperanza. ¿Nos damos cuenta entonces por qué ir a la palabra? Es que la palabra nos llena de esperanza. La palabra de Dios infunde en nosotros nueva vida. La palabra de Dios nos fortalece cuando nuestra fe está debilitada. Por eso Jesús dijo escudriñar las Escrituras, porque ellas dan ¿qué cosa? Testimonio de mí. Pero bien, sigamos a Jesús. Y al continuar con Jesús en el versículo 21 ahora, Marcos capítulo 5 versículo 21, Jesús sigue ahora por la ciudad. Y dice, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió una gran multitud. Y el versículo 22 dice que llegó un dignatario de la sinagoga, su nombre era Jairo. Y este hombre llegó pidiendo, suplicando a Jesús, porque su hijita adolescente estaba agonizando. Y el versículo 23, la petición de Jairo era, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Un padre desesperado. Y como dice el canto, a la casa de Jairo iba Jesús. Y mientras se dirigía a la casa de Jairo, se encuentra una mujer que tenía 12 años de padecer de una hemorragia profunda. Había gastado mucho dinero, estaba muy enferma. Sin embargo, esta mujer quería acercarse a Jesús, pero era tanta la gente que estaba rodeando a Jesús, que esta mujer decía, si tan solo toco
el manto del Señor, yo seré salva. Y en medio de la multitud se abrió paso, y como pudo, tocó el manto del Señor. Y aquella mujer sintió el poder. Aquella mujer fue sanada por la palabra del Señor. Pero ¿cómo estaba ella? Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo, ¿y qué? Y temblando. ¿Notan ustedes? Es que frente a los poderes de la naturaleza tenemos miedo. Frente a los demonios tenemos miedo. Y frente a la enfermedad también tenemos miedo. Y aquella mujer tenía miedo. Pero al tocar a Jesús, mis hermanos, esta mujer encontró sanidad. Gloria a Dios. Y es que cuando vamos a la palabra y nos encontramos con Jesús, encontramos sanidad, cualquiera que sea nuestra situación de tristeza, desamparo. Él venda nuestras heridas, pone su mano de sanidad sobre nosotros. Y cuando nos encontramos abatidos, Él nos levanta y nos infunde nueva vida. Hagamos una recapitulación breve. Jesús tiene poder ¿sobre qué? La naturaleza. Número 2, Jesús tiene poder ¿sobre qué? Los demonios. Número 3, Jesús tiene poder ¿sobre qué ahora? Sobre la enfermedad. Entonces, a estas alturas podemos decir, ¿existe algo imposible para Dios? No, mis hermanos, no existe nada imposible para el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Pero ¿a dónde iba Jesús? A la casa de Jairo. Y si seguimos leyendo, a partir del versículo 37 en adelante, ahora Jesús se dirige a la casa de Jairo. Un hombre muy importante, pero también era un hombre temeroso de Dios. Y encuentra un cuadro triste. Ya la niña había muerto. Y ahora Jesús, dice el versículo 39, entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. ¿Cómo es posible? Si ya había muerto. Pero ahora Jesús le dice, no está muerta, está dormida. Por supuesto, los escépticos se burlaron de él, dice el versículo 40. Pero en ese momento, mientras estaban algunas plañideras llorando de mentirita, Jesús sacó a todos aquellos que estaban llorando de mentirita. Y solo quedó él con la familia, con Jairo, con su familia y los familiares cercanos. Es que el dolor humano, mis hermanos, cuando pasa una tragedia en nuestra vida, es la familia quien lo siente más. ¿Verdad que sí? Son los amigos los que lo sienten más. Y en ese momento Jesús se acerca donde está aquella niña ya sin vida. Y el versículo 41, tiernamente Jesús toma la mano de la niña y le dice, Talita cumi, que en arameo significa ¿qué? Niña, a ti te digo, levántate. Hermanos queridos, nada se puede resistir al poder del Señor. Y ante la palabra de Jesús, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, en ese momento los ojos de la niña fueron abiertos a la vida, porque no hay nada imposible para el Señor. Frente a la tormenta, Jesús dijo, calla, enmudece. Frente a al endemoniado, Jesús dijo, salgan de él. Frente a la enfermedad, ante el toque de la fe de esta mujer, Jesús la sana. Y ahora, ante la palabra de Jesús, una niña es vuelta a la vida. ¿Existe algo imposible para Dios, mis hermanos? ¿Existe algo imposible para Dios? No. Él tiene poder sobre la tormenta, Él tiene poder sobre los endemoniados, Él tiene poder sobre la enfermedad. Y ahora Él demuestra que Él tiene poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. Es que para Jesús no existe nada imposible. Y qué maravilloso. Cuando más lo necesitamos, Jesús está cerca de nosotros. Cuando tambaleamos, Jesús está con nosotros para sostenernos.
Cuando vacilamos y tenemos miedo, Él está listo para ayudarme, listo para animarme. Cuando más lo necesitamos, Jesús está más cerca de nosotros para confortarnos, para animarnos, para perdonarnos, para sanarnos. Justo cuando más los necesitamos, ahí está Jesucristo. Aún en los peores momentos de la vida, de enfermedad, la muerte, desamparo, y cualquiera que sea la situación, Él está en los peores momentos de la vida para decirnos: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Queridos amigos, y los que nos siguen a través de las redes sociales, quizás en este momento tú estás pasando un momento difícil en tu vida también. Cualquiera que sea tu situación, pero debemos de recordar, Él está a nuestro lado, porque Él ha prometido nunca abandonarnos. ¿Quieres encontrarte con el Dios de la Biblia? ¿Quieres encontrarte con aquel que obra todas las cosas imposibles, las transforma en posibles? Yo te invito entonces que cada día a través del estudio de la palabra de Dios podamos encontrarnos con ese Jesús maravilloso, con ese Jesús que para Él no existe nada imposible. Y en esta noche yo te quiero invitar para que podamos ir a Jesús, porque hay un encanto especial en su nombre, hay un encanto especial en el poder de Él. Cuán dulce es el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Y si tú deseas conocer más acerca de ese Jesús, escribe ahí en el chat: yo quiero estudiar la palabra del Señor, yo quiero encontrarme con Jesús, yo quiero encontrarme con aquel del cual dan testimonio de las Escrituras, yo quiero encontrarme con aquel del cual nos da la vida eterna. Y en esta noche, amigos y hermanos, yo quiero invitarte en el nombre de Jesús también, para que vayamos a tener un encuentro personal con Jesús. El Dios que hace todas las cosas imposibles y las transforma en posibles. El Dios que calma las tormentas, domina a los demonios. El Dios que sana a los enfermos. El Dios que resucita y da la vida. Ese es el Dios con el cual nos vamos a encontrar en las Escrituras. ¿Quieres encontrarte diariamente con Él? Yo te invito a que lo hagas a través de la palabra. Y si ese es tu deseo, yo quiero invitar a todos los que nos encontramos acá a estar en pie y manifestando de esta manera y decir: yo quiero encontrarme con el Dios de la Biblia. Y si tú también ahí donde estás, escribe en el chat: yo también quiero encontrarme con el Dios de la Biblia. Y estudiar su palabra, escuchar su voz y seguirle atentamente. Vamos a orar. Acompáñame en este momento. Padre celestial, gracias te damos porque a través de todas las Escrituras encontramos el testimonio de Jesús, el amor de Jesús, el poder de Jesús, y cómo está tan interesado en que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. Bendice a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales, y al escribir su deseo de encontrarse con el Dios de la Biblia. De igual manera, a todos los que nos encontramos en este lugar, oh Dios, que en medio de nuestras querellas, de nuestra tristeza, de nuestro dolor, de nuestras angustias, de nuestro desaliento, en medio de nuestras heridas, de nuestro abatimiento, podamos encontrarnos con Jesús, el cual hace todas las cosas posibles. Gracias, Señor. En ese nombre tan dulce te lo pedimos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.